¿Cómo están? Vamos a continuar con la firma que nosotros dijimos que sin el texto no refleja totalmente la realidad porque está incompleta. Es decir, el sujeto está en un ambiente social, entonces vemos cómo se comporta con respecto a él, no solo íntimamente. Y vamos a observar esto en la ubicación de la firma con respecto al texto. Primero vamos a ver en la ubicación izquierda, centro, derecha, donde ubica la firma, siempre teniendo en cuenta que son cartas personales, donde el sujeto pone libremente la firma dentro del espacio gráfico y no está determinado como en algunos casos. Si por ejemplo uno va a la escribanía, que le ponen una cruz y le dicen firme ahí, o sea, estamos hablando de cartas espontáneas, donde el sujeto puede ubicar la firma en el lugar que desea. Eso con respecto a izquierdo, centro y derecho, pero también vamos a observar la relación que tiene con el texto, de acuerdo al último renglón donde escribió. Hoy vamos a ver esa toma de posición que tiene el sujeto frente al mundo, el grado de dependencia o autonomía, la distancia que existe entre su vida íntima o social y la vida privada o profesional. Entonces, vamos a ver en primer lugar algunos ejemplos donde vamos a observar que la posición, hay algunos países incluso que suelen firmar a la izquierda, es decir, que tenemos que ver en qué contexto social se encuentra el sujeto, siempre de acuerdo al simbolismo espacial, que ya en algún momento voy a hacer otro video para repasarlo, pero si la firma se ubica a la izquierda, va a tener la interpretación de que la persona es reservada, que se retira del medio, tiene que ver con la introversión o la desconfianza como para avanzar. Si es a la derecha, según el simbolismo espacial, es el acercamiento que tiene con lo social, la comunicación, la confianza que presenta el sujeto en expandirse, la extraversión. Y si se encuentra en el centro, es decir, hay un intermedio entre izquierda y derecha, nos está hablando que hay alternativas de confianza y desconfianza, alternativas de comunicación y silencio, o un intermedio entre el acercamiento a los demás y la prudencia. También podemos decir que es el centro de atención, de ponerse en el escenario, el centro. Entonces, de acuerdo al simbolismo espacial, vamos a determinar las características que tienen las firmas con respecto al acercamiento o alejamiento del texto, que eso lo vamos a ver en la clase próxima. Hoy vamos a ver izquierda, centro y derecha. Acá, por ejemplo, en estos casos vemos que la firma está en el centro. Cuando se ubica la firma en el centro, quiere decir que la persona es prudente, se siente autosuficiente, toma precaución, hay un equilibrio entre darse y frenarse en su espontaneidad, se vigila, pero también puede querer ser el centro de atención, digamos el centro del escenario. En otros casos vamos a ver que está acá, no está totalmente en el centro, está hacia la izquierda, y acá tampoco no está en el centro, está hacia la derecha. Entonces, en las interpretaciones lo que vamos a hacer es tomar interpretación del centro, pero hacia la izquierda o hacia la derecha según se presente la firma. Otra cosa que tenemos en cuenta va a ser la distancia que existe entre la finalización de la firma con respecto al texto. Miren aquí la distancia que dejó, eso lo vamos a ver para la clase siguiente.
acá en este caso vemos que está la firma a la izquierda, en el primer caso, y acá la firma que está en el centro derecha. Cuando se da a la izquierda, está seguida del texto, dejó unos renglones, lo cual es normal. Cuando está a la izquierda, ¿qué significaba según el simbolismo espacial? Que hay una falta de confianza en sí, la persona es como que perdió la esperanza, hay una cohibición, hay desánimo, pero bueno, tenemos que ver todos los aspectos generales luego del texto, porque nos van a dar datos, si es descendente, si es regresiva la firma y la escritura, la distancia con el texto, porque aquí la distancia es más o menos normal, pero hay muchos casos que lo alejan y ahí especialmente vamos a tener que prestarle atención. Acá en el segundo caso vemos que se alejó mucho y está a la izquierda, y acá en el primer caso no se alejó tanto, o sea, está cercano al texto. También vamos a ver si es descendente el texto, pero lo principal es las interpretaciones, que está a la izquierda. El sujeto no se expande para salir a lo social. En este caso, por ejemplo, en el primero vemos que no tiene poco margen derecho, es decir, se acerca un poco más, pero en el segundo caso, aparte de ser un margen derecho amplio por contención, que eso lo vimos en los márgenes, donde hay determinados temores para avanzar, alejó mucho la firma del texto, pero está a la izquierda también. Si bien la firma es ascendente, ahí tendríamos una especie de contradicción. Entonces vamos a analizar todo para ver qué características tiene. Con respecto a este caso siguiente, en la primera tenemos que está muy a la derecha, la firma está, y aparte alejada del texto, ¿no? Pero estando muy a la derecha nos indica que hay un deseo inconsciente de huida, porque quizás el pasado lo siente como una amenaza o tiene problemas que le están presionando, entonces quiere huir. Hay temores igual. Siempre vamos a ver el aspecto general. Si vemos los márgenes, vemos que el margen izquierdo es regresivo. Está achicándose. Quiere decir, primero se animó, pero después vuelve hacia la familia a tomar energía. Y al mismo tiempo está huyendo. Hay mucha distancia con el texto, ya lo vamos a ver en la clase siguiente. Con respecto a la siguiente, está a la derecha, digamos, tampoco no está centro derecha, pero es como que está más precavida. Entonces nos vamos a encontrar con todo. Acá, en estos casos, por ejemplo, lo que no tenemos que tener en cuenta en la primera es que firmó pegado al texto prácticamente. Sabemos que la interpretación del lado derecho ya la tomamos, pero ahí cercana al texto no lo tomamos. ¿Por qué? Porque quiso firmar y no firmar a la vuelta, que sería otro tema, otra interpretación. Entonces, firmó ahí porque terminaba la hoja. No es que se acercó al texto, habría que ver en otras escrituras, por eso nosotros para analizar tomamos varias escrituras. En la siguiente vemos que firmó a la derecha también y dejó una distancia, podríamos decir, importante. Pero si tomamos acá la siguiente, ven que está demasiado alejada del texto, está retirando mucho de lo social, si bien la firma está a la derecha. Entonces, en definitiva, nosotros vamos a observar que en los márgenes, por ejemplo, tenemos determinados datos que nos van a concordar con la firma o nos van a parecer contradictorios. Tenemos que saber cuál es la interpretación. Si hay un
margen derecho por contención, ya ahí hay un determinado temor. Si lo aleja el texto de la firma, va a haber también temor con respecto a lo social. Entonces vamos a reafirmar determinadas interpretaciones o vamos a analizar en qué situación se encuentra el sujeto. Aquí, en este caso, vemos, esta persona estaba buscando trabajo, la firma es descendente. El texto es descendente, la firma parece que fuera horizontal o puede ser un poco ascendente, pero el texto es descendente, es decir, esa persona se encuentra desanimada. Entonces, la firma estar alejada del texto y al ser puesta a la izquierda, vamos a analizar que está a la izquierda. Después vemos cómo se aleja del texto. Y aparte vemos que no tiene margen izquierdo, no tiene margen derecho prácticamente, todo eso lo vamos a analizar. Acá en el siguiente caso vemos que este es un margen derecho amplio por contención, ahí hay temores. Está muy cerca del margen izquierdo, prácticamente sin margen izquierdo. La firma está a la izquierda, está muy alejada del texto. Entonces ahí vamos a unir todas las interpretaciones entre que hay temores, hay desánimo también, si bien en el texto no aparece el texto descendente, y tenemos que ver todas las causas que se pueden presentar con respecto a la firma, siempre teniendo en cuenta el contexto del sujeto, cómo se acostumbra en ese país a firmar. Si les interesa, los espero para la clase próxima. Hasta pronto.